Hola a todos, bienvenidos a TMT Podcast. TMT Podcast. Soy Zenaida Ramírez y hoy tenemos un invitado muy especial que es Santi Higuita. Él es el director delegado de nuestro grupo de jóvenes. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola Sena, encantado de estar aquí. Creo que es un espacio para que podamos aprender, podamos conocer un poco acerca de nuestra fe y hoy con un tema genial. Hoy el tema está buenísimo y el tema es cómo leer la Biblia. Y sé que muchos de ustedes se han hecho muchas preguntas. Si de pronto recién llegan a la iglesia y dicen, wow, yo no sé cómo empezar. O de pronto ya llevas años en la iglesia, en el ministerio y dices, bueno, no tengo ni idea de verdad cómo es leer la Biblia. Entonces hoy queremos y vamos a aprender del tema. Y primero quiero preguntarte, Santi, ¿cómo actualmente las personas ven la lectura de la Biblia? Bueno, para introducirnos en eso, pues para nadie es un secreto que normalmente cuando hablamos de la Biblia se ve como algo tedioso, como algo rocoso, difícil y complejo de digerir. Y lo cierto es que nosotros aprendemos a leer la Biblia, aunque suene como un poco obvio, leyéndola. No basta simplemente como con asistir a un podcast, escuchar algunas conferencias, sino que así como un buen deportista gana olimpiadas, porque detrás de eso hay una gran inversión de tiempo en construir ese potencial. Asimismo, nosotros somos llamados como cristianos a ejercitarnos, y una manera de hacerlo es a través de la lectura de las Escrituras. Me encanta, es una herramienta demasiado poderosa y a veces no la tenemos como en cuenta, pero hoy por eso es el tema, porque es importante aprenderlo. Quiero preguntarte si necesitamos ayuda o dirección para empezar a leer las Escrituras. La respuesta simple es sí, y quiero enmarcarlo como dentro del contexto cultural en el que vivimos. Quiero iniciar leyendo 2 Timoteo 2:15, que dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Nosotros vivimos en una cultura donde esto suena como a algo viejo, trillado, algo contracultural, porque normalmente estamos acostumbrados a una cultura de la inmediatez. Por ejemplo, aquí en el centro de Medellín es muy común ver a personas repartiendo los papelitos de los gurú. Y básicamente, ¿a qué apunta eso? Venga y obtenga una respuesta rápida, una respuesta sencilla, una respuesta que no implique comunión, que no implique intimidad. Y escuchar estas palabras de Pablo hacia Timoteos es algo totalmente contracultural, porque te está diciendo: es necesario que inviertas tiempo, es necesario que inviertas energía, que hagas un esfuerzo mental y espiritual para poder leer y conocer la palabra de verdad, porque eso va a ser al final lo que termine dirigiendo tu vida. Ahora, respecto a la pregunta, ciertamente la necesitamos, porque para poder leer correctamente la Escritura, para poderla aplicar, necesitamos al Espíritu Santo, porque Él fue quien la inspiró, Él fue quien se la dio a hombres en el momento adecuado para que ellos nos la entregaran en un lenguaje que nosotros podamos conocerlo. Entonces la respuesta simple es esa: necesitamos al Espíritu Santo para poder entender y aplicar la palabra. Y una manera práctica de verlo, de ver esto que estamos respondiendo, es a través de la oración. A través de la oración nosotros nos encomendamos antes y después a Dios para que nos ayude a entender lo que está escrito, lo que Él mismo reveló. Pero también, después de orar, de meditar en las Escrituras, nos encomendamos al mismo Dios para que nos ayude a aplicarla. Entonces es un proceso de principio a fin, donde Dios es el gran protagonista, donde dependemos de Él para poder hacerlo. Me encanta porque muchas veces las personas dicen, bueno, yo necesito una persona que esté conmigo siempre al lado, enseñándome, diciéndome por dónde empiezo o que me explique el versículo. Y lo que explica Santi es muy importante, porque quien va a estar ahí contigo es el Espíritu Santo. Santi, necesito ser el súper teólogo, ser súper dotado, haber estudiado en un seminario para poder leer y entender la Biblia, porque todos tenemos o la historia de la tía que se leyó la Biblia y se volvió loca, o que la gente dice que ahí hay unas barbaridades, etcétera, etcétera. Entonces necesito ser teólogo. Para nadie es un secreto que hay pasajes de la Biblia que son complejos, que son difíciles de abordar. De hecho, vemos centenares de películas que se han creado simplemente por
tratar de darle el sentido a algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo Apocalipsis, tantas películas que se han hecho sobre el fin del mundo. No obstante, la Biblia es bastante explícita para hablarnos de los fundamentos básicos de la fe que necesita el cristiano creer. Por ejemplo, quién nos creó, quién es Dios, cuál es el gran problema de la humanidad cuando hablamos en términos del pecado, nos explica qué es el pecado, quién es el Salvador o quién puede reconciliarnos con Dios y cuál es nuestra respuesta. Entonces, esas doctrinas básicas o fundamentales donde se sustenta la fe cristiana están accesibles para cualquier persona, independientemente de que haya estudiado en un seminario o que sea alguien súper inteligente. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo nos convence y nos revela esas verdades. Ahora, si es necesario, obviamente, ayuda de tu iglesia, ayuda de otras personas maduras que lleven más tiempo en la fe para entender otros pasajes que son más complejos, pero esos pasajes básicos donde se sustenta tu fe, lo que le da sentido a tu fe, son explícitamente claros para las personas que son nuevas en la fe o que vienen por primera vez a la fe. Así es, y la palabra tiene la profundidad que tú le quieras dar. Si tú lees un versículo y no pasas de ahí, pues eso va a tener esa profundidad, pero si tú quieres seguir estudiándola, ir profundizando, mejor dicho, hacer un estudio de un versículo así sea corto, pues obviamente eso le da la profundidad que tú le quieras dar. Santi, por último, quiero preguntarte, ¿qué necesito tener presente a la hora de sentarme a leer las Escrituras? Yo creo que hay unos puntos básicos. El primero de ellos es el contexto. O sea, nosotros necesitamos leer y aplicar las Escrituras en su contexto, no tratar como de imponer nuestros pensamientos o lo que queremos oír o que queramos que ella nos diga. Por ejemplo, una de las acusaciones que hace Pablo en una de sus cartas frente a los falsos maestros es que ellos llevan una predicación que las personas quieren oír. Es decir, acomodan el contexto para que la persona se sienta bien. Y yo traje un ejemplo clásico de por qué es importante el contexto, sobre todo porque nos ayuda a aclarar pasajes en los cuales, tenemos dudas. Y es el ejemplo de Romanos 3:28 y de Santiago 2:24, que dice, Romanos 3:28 dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Y Santiago 2:24 dice, como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. Entonces, tú inmediatamente cuando lees esto, yo creo que se te viene a la mente, hey, ¿cómo así? La Biblia se contradice y nosotros obviamente como cristianos creemos que la Biblia es inerrante, es decir, que no tiene ningún error. Así es. Y obviamente aquí, ¿por qué es tan importante el contexto? Porque cuando lo leemos, nos ayuda a aclarar a qué se está refiriendo Pablo y a qué se está refiriendo Santiago. Entonces aquí, por ejemplo, Pablo nos está hablando de cuál es la base o el fundamento por el cual Dios nos acepta. ¿Cuál es esa base o fundamento? La fe en Jesucristo. Pero Santiago, por otro lado, nos está diciendo que sí o sí esa fe en Jesús va a generar un fruto, va a generar una buena obra. En pocas palabras, Dios nos salva no para que vivamos de cualquier manera, sino que Dios nos salva para que podamos honrarlo y glorificarlo. Entonces ahí nos damos cuenta en su contexto que ellos están hablando de algo que se complementa. Pablo le está, digámoslo así, refutando lo que dicen los legalistas de que es necesario la fe en Jesús más otras obras. Y lo que está haciendo Santiago es refutar a los libertinos, que solo es la fe y de ahí vivimos como se nos dé la gana. Yo creo que Pedro lo resume bien en una de sus cartas y él dice, hey, no presuman del favor de Dios, sino que úsenlo para glorificarlo y servir a otros hermanos. Entonces, ahí entendemos a la luz de otros pasajes, a la luz de otros contextos, lo que significa realmente un pasaje. Por eso es tan importante el contexto. Un segundo punto que es supremamente relevante es tener a Jesús presente. Hay un pasaje en Juan 5:39-40 que dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Jesús básicamente está reprendiendo a los líderes judíos porque están rechazando el mensaje central de la Biblia, y es que la Biblia se trata de Dios enviándolo a Él como nuestro Salvador. De hecho, el libro de Hebreos es uno de los libros que más habla de esto, y es cómo esos profetas de antaño prepararon el camino para la venida del Mesías, para aquel que reconciliaría a los perdidos con Dios. De manera que ahí es muy importante, cuando leemos la Biblia, mirar en ese contexto general
cómo se relaciona eso con Jesús y cómo se relaciona ese pasaje con Cristo mismo. Y ahí es donde yo creo que es lo difícil o todo el trabajo duro, porque es pensar esto como una gran historia y no de forma aislada. Y ya para terminar, también es importante tener en cuenta algo que nos han enseñado mucho en la iglesia, y es el tema de los indicativos e imperativos, es decir, lo que Dios ya ha hecho y lo que Dios nos llama a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha hecho es el fundamento para que nosotros podamos hacer aquello que Él nos llama a hacer. Voy a darles un breve ejemplo, y un indicativo es, cuando Dios creó la creación, digo, te he dado todo lo bueno para que lo disfrutes y un jardín. Eso es un indicativo, lo que Dios hizo y lo que somos llamados a creer. Pero también dejó un imperativo, lo que somos llamados a hacer, y es, por tanto, ejerce tu dominio y demuestra que me amas no comiendo el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Otro ejemplo para terminar es, yo soy el Señor Dios, quien te sacó de Egipto, te liberó de la esclavitud del pecado. Eso es un indicativo, lo que Dios ya hizo. Y un imperativo, lo que nos llama a hacer es, no tendrás otros dioses aparte de mí, o no presumirás o abusarás de mi favor. Eso es un imperativo, lo que Dios nos llama a hacer. Entonces es muy importante tener eso a la hora de leer la Biblia, y obviamente también el género literario al que nos estamos refiriendo, que tú no lees de una misma manera la poesía o una revelación pues escatológica, pero todo eso apunta a una gran revelación general. Esto es TMT Podcast. Gracias, Santi, por este espacio. Ya sabes cómo leer la Biblia, ya sabes que no necesitas ser un teólogo, ya sabes que no necesitas ser superdotado, sino que necesitas al Espíritu Santo como tu compañía para poder ver, entender y practicar. Esto es TMT Podcast. Nos vemos en la próxima. Chao. TMT Podcast.